Bueno, empezamos ya con el segundo grupo de biomoléculas, las orgánicas o moléculas del carbono. Un primer contacto, recordar que eran 4 glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En un primer contacto, glúcidos y lípidos los podemos englobar como moléculas básicamente energéticas y estructurales, mientras que proteínas y ácidos nucleicos son moléculas informativas. Vamos con glúcidos. Concepto y clasificación. Bien, los glúcidos, como el resto de las biomoléculas, son familias de biomoléculas. En este caso están formados siempre por carbono, hidrógeno y oxígeno, serían los bioelementos primarios, y cumplen funciones básicas energéticas y estructural. Poco más podemos decir en general de los glúcidos, solo que los vamos a clasificar. A partir de ahora vamos a dedicarnos a los grupos fundamentales. Los glúcidos más sencillos, moléculas simples, son los monosacáridos, y el resto de los glúcidos se forma por la unión de monosacáridos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una clasificación. Los azúcares sencillos o monosacáridos se conocen como osas, y los que están formados por la unión de monosacáridos, pues serían los óxidos, ¿vale? Holóxidos, cuando se repiten monosacáridos, frente a heteróxidos, en los que además del componente glucídico podemos tener un componente no glucídico. Estos serían los heteróxidos, ¿vale? Estos serían los heteróxidos, que aquí en este tema no nos vamos a detener mucho porque nos van a ir saliendo, ¿eh? Si el componente no glucídico son proteínas, se conocen como glucoproteínas. Si el componente no glucídico son lípidos, se conocen como glucolípidos, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en los glúcidos propiamente dicho. Entonces tenemos los que están formados por la unión de monosacáridos. Si se repiten muchos, serían los polisacáridos, entre 2 y 10 oligosacáridos, ¿vale? Dentro de los oligosacáridos vamos a estudiar solamente los disacáridos, los que están formados por la unión de dos monosacáridos. Mientras que en los polisacáridos vamos a diferenciar dos grupos. Los homopolisacáridos, cuando se repite el mismo monosacárido, o los heteropolisacáridos, cuando interviene más de un monosacárido, ¿vale? Esto parece un trabalenguas, pero ya lo iremos viendo y ya veréis que no es tan complicado, ¿vale? Vamos con los monosacáridos. Estos son los fundamentales, puesto que por unión de muchos monosacáridos tenemos el resto, ¿vale? Entonces tenemos que dedicarle un apartado. Los monosacáridos químicamente se definen como polialcoholes con un carbono-carbonilo que puede ser aldo o ceto, ¿vale? Si lleva el grupo aldo, el monosacárido es un aldehído, y si lleva el ceto es una acetona, ¿de acuerdo? En realidad el carbono-carbonilo es un carbono unido a un oxígeno, y la diferencia entre aldehído y cetona es que en el aldehído el grupo carbonilo está en un carbono terminal, mientras que en la acetona está en un carbono intermedio, ¿vale? Según el número de carbonos se habla de tri, tetra, penta, hexo o heptosas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ejemplo de hexosas, ¿vale? 6 carbonos, 6 carbonos. En el primer caso tengo el grupo aldehído, es decir, el carbono carbonilo está en un carbono terminal, es una aldohexosa, mientras que en este caso el grupo carbonilo está en un carbono intermedio, sería una cetohexosa, ¿vale? Entonces colocamos el grupo funcional, el resto de los carbonos tienen que llevar un grupo OH, un grupo hidroxilo, un grupo alcohol, y se completan con los diferentes, o sea, los carbonos hasta completar sus 4 valencias se completa con hidrógenos, ¿vale? Las funciones de los monosacáridos, pues la función son moléculas energéticas, ya veremos. La glucosa es el fundamental, sería el combustible de la célula, es lo que entra a mitocondrias para obtener ATP, para obtener energía útil, y también vamos a tener monosacáridos de función estructural. Las propiedades de los monosacáridos son moléculas solubles, dulces, tienen un poder reductor debido al carbono carbonilo. Poder reductor significa tendencia a perder electrones, a oxidarse, y también tienen la propiedad de la isomería. La isomería, la que nosotros vamos a estudiar,
es la estereoisomería. Existe la isomería, significa que una misma fórmula empírica responde a varios monosacáridos. Por ejemplo, en este caso que tenemos la aldohexosa y la acetohexosa, ambas responden a esta fórmula, a la fórmula del agua carbonatada, de ahí su nombre de carbohidratos, ¿vale? Sería C6H12O6. Pero mediante esta fórmula tenemos moléculas muy diferentes. En este caso serían isómeros de función, este saldo y este ceto. Pero vamos a ver que podemos tener también isómeros estructurales. Y los isómeros estructurales se deben a la presencia de carbonos asimétricos. ¿Qué significa carbonos asimétricos? Significa carbonos, aquí tenéis dos representaciones, unidos a 4, recordad la tetravalencia del carbono, unida a 4 cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos este carbono que está unido por aquí al grupo aldehído, por la derecha al grupo alcohol, por la izquierda al hidrógeno y por abajo a un carbono con otro grupo alcohol. Entonces el carbono, este carbono central sería un carbono asimétrico, ¿vale? La representación en el plano, pues esto ya es acuerdo dentro de la bioquímica, de la química del carbono. En el caso de los monosacáridos, para distinguir los isómeros, se coge como referencia el grupo alcohol del carbono asimétrico, ¿vale? Este es el ejemplo de antes, el gliceraldehído. Este de aquí, ¿lo veis? El gliceraldehído es el mismo ejemplo. Entonces se coge como referencia el grupo alcohol del carbono asimétrico. Si lo ponemos a la derecha, sería el isómero D, ¿vale? De estrógiro. Y si lo tenemos a la izquierda, sería el L, ¿de acuerdo? Aquí tendría una representación tridimensional, es como si fuesen imágenes especulares, ¿de acuerdo? Aquí volvemos a tener otra representación de carbonos asimétricos. Me tengo que fijar siempre en que estén unidos a 4 Rs o radicales diferentes. En el caso, ¿qué pasa cuando hay más de un carbono asimétrico? Porque un solo carbono asimétrico hay en la aldotriosa. Pero de ahí en adelante, es decir, las tetrosas, las pentosas y las hexosas pueden presentar más de un carbono asimétrico. Entonces, ¿qué OH cogemos? En este caso, que es la aldohexosa, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos asimétricos. ¿Qué OH cogemos? ¿El del carbono 2, el del 3, el del 4, el del 5? ¿Cuál cogemos? Pues bien, el acuerdo es, atención, y esto lo tenéis que aprender, se coge el OH o del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Recordar que el grupo funcional en este caso es el aldehído, el carbono carbonilo, ¿vale? Entonces, para determinar si este monosacárido es D o L, porque claro, aquí tiene unos OH a la derecha, este lo tiene a la izquierda, se coge, repito, como referencia el OH del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, ¿vale? Entonces, en este caso, esta sería la isómero D, ¿de acuerdo? Mientras que en este sería el isómero L, ¿vale? Bien, efectivamente el número de isómeros aumenta con el número de carbonos asimétricos según esta relación, 2 elevado a n, siendo n el número de carbonos asimétricos. Entonces podemos hacer un cálculo. Las triosas, las cetotriosas no tienen ningún carbono asimétrico, por tanto no hay estereoisómeros, solamente hay una cetotriosa. En el caso de las aldo, que es el que hemos visto antes, el gliceraldehído, tiene un carbono asimétrico, por tanto tiene 2 estereoisómeros, el D-gliceraldehído, L-gliceraldehído.
Las cetotetrosas tienen un solo carbono asimétrico, por tanto 2 estereoisómeros, las aldo tienen 2 y así sucesivamente, ¿vale? Hay que fijaros cómo aumenta la variabilidad, con moléculas, con poquitas cosas, la cantidad de moléculas diferentes que salen, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las que yo me tengo que saber? Pues esto nos sirve aparte un poquito de práctica, ¿vale? Dentro de las, aquí en este cuadro tenemos arriba las aldo y abajo las ceto. De 3 carbonos, pues este me lo tengo que saber, ¿vale? Gliceraldehído y dihidroxicetona, esto me lo tengo que saber. ¿Por qué? Porque son monosacáridos muy importantes en el metabolismo, son intermediarios metabólicos. Nos van a salir en el tema siguiente, en el tema de la célula, del metabolismo, ¿vale? Las tetrosas no me las voy a aprender. Salto a las pentosas. ¿Qué pentosas me aprendo? Pues me aprendo básicamente 2. La D-ribosa. Se me ha olvidado deciros que en la naturaleza los monosacáridos son configuración D, ¿vale? Todos van a ser D. Bueno, pues tenemos dentro de las aldopentosas me tengo que estudiar la D-ribosa, os sonará, D-ribosa, ribosa, es el azúcar del ARN, ¿vale? Y un derivado de la ribosa que es la desoxirribosa, que es una ribosa, es exactamente igual, copio la molécula, pero en el carbono 2, el OH, no existe, es decir, es una ribosa desoxigenada en el carbono 2, ¿vale? ¿Y por qué me tengo que conocer la desoxirribosa? Porque es el azúcar de los nucleótidos que forman parte del ADN, ¿vale? Ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Bien, y esta es otra, la ribulosa, también me la tengo que aprender. Es una cetopentosa. ¿Y por qué me la tengo que aprender? Pues porque también nos va a salir en el tema de la fotosíntesis. La ribulosa es un monosacárido sobre el que se fija el CO2 durante la fotosíntesis, ¿vale? Pero ya nos saldrá más adelante. Ahora mismo no agobiaros, me la tengo que saber, ¿vale? La de ribulosa. Y dentro de las exosas, pues estas 4 sí que me las tengo que saber. Así que ya podéis ir practicando, ¿vale? Las tenemos 3. Bueno, la manosa la podemos dejar, ¿vale? Vamos a eliminar esta y nos quedamos con la glucosa, de glucosa, ¿vale? Y con la de galactosa. Son D, ¿vale? Fijaros que todos son D porque tienen el OH más alejado del grupo funcional a la derecha, ¿vale? Bien, ¿y cómo me aprendo las reglas mnemotécnicas? Pues fijaros, si ponemos bueno, pues todos los OHs a la derecha, si cogemos como referencia todos los OH a la derecha, para convertirlo en glucosa, el carbono 3 tiene el OH a la izquierda, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en la galactosa sería el 3 y el 4, los OHs a la derecha. La fructosa sería la cetohexosa, digamos, sería el equivalente a la glucosa, pero en versión ceto. ¿De acuerdo? Es decir, en el carbono 3 tiene el OH a la derecha. Y los demás, perdón, a la izquierda. Y todos los demás a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ahí no queda la cosa. Y es que en la naturaleza, las aldopentosas y las exosas, aldo y ceto, no aparecen en su fórmula lineal, ¿vale? No aparecen así. ¿Por qué? Pues porque se forma un enlace intramolecular entre el grupo carbonilo, ¿vale? Entre el grupo carbonilo y el OH del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Es como si uniéramos el carbono 1, ¿no? Establecemos un nuevo enlace entre el carbono 1, a ver que se me va el cursor, entre el carbono 1 y el carbono 5, ¿vale?
Es un enlace intramolecular. Reacciona este oxígeno con este OH. Se forma este enlace, que sería un puente de oxígeno que une al carbono 1 con el carbono 5. La molécula se pliega adquiriendo esta forma, en este caso de hexágono, ¿vale? Este enlace se llama enlace hemiacetal, ahí lo tenéis, ¿vale? Entre el grupo aldehído, el carbono 1, y el grupo alcohol del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. ¿De acuerdo? Los OHs que estaban aquí, pues estos son acuerdos también. Los que estaban a la derecha los ponemos hacia abajo. Y los que estaban a la izquierda, que era el del carbono 3, lo ponemos hacia arriba. ¿Vale? El carbono 4 lo tenía a la derecha, lo ponemos hacia abajo. El carbono 3 lo tenía a la izquierda, lo ponemos hacia arriba. El carbono 2 lo tenía a la derecha, lo ponemos a la derecha. ¿Vale? El carbono 6 lo vamos a situar como referente por arriba. ¿Vale? Lo situamos como referente por arriba, unido al 5. Y atención, ahora me sale un nuevo OH que antes no tenía. ¿Vale? Carbono 1, antes no tenía grupo alcohol y ahora aparece uno nuevo. Este OH se llama también OH hemiacetálico. Aquí tendríamos la ciclación de la cetohexosa, de la D-fructosa, ¿vale? ¿Cómo se va a producir el enlace? Pues entre el carbono carbonilo, en este caso está en el carbono 2, y se va a unir al carbono 2 con el carbono 5, ¿vale? El carbono 2 con el carbono 5, ¿vale? Se forma el enlace hemiacetálico y ahora la figura resultante es una especie de, bueno, es un pentágono, después le pondremos nombre, ¿vale? Bien, entonces este enlace hemiacetálico aquí me une el carbono 2 con el 5, el 2 con el 5, ¿vale? Recordar que el carbono 6 lo íbamos a poner por arriba de referencia y lo mismo de antes, el OH del carbono 4 hacia abajo, el OH del carbono 5 que está a la derecha, pues, perdón, aquí se me ha ido con el enlace hemiacetálico y el carbono 6 lo coloco hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien, y me sale un nuevo OH en el carbono 2 que sería el nuevo grupo alcohol hemiacetálico, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis en animación. Esta será la glucosa para que veáis cómo se forma el enlace. Es como si hubiera una reestructuración intramolecular. Se ha formado en el carbono 1 un nuevo OH, ¿vale? Y ya queda plegado de esta manera. Ahí iría el enlace hemiacetálico. Colocamos los OHs, ¿vale? Los que estaban a la derecha los ponemos hacia abajo, los que estaban a la izquierda los ponemos hacia arriba, el carbono 6 lo ponemos hacia arriba y atención, aparece un nuevo OH que lo podemos poner bien hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde lo pongamos. Aquí me lo han puesto hacia arriba. Si tengo un nuevo, digamos que el carbono 1 que antes no era asimétrico, ahora se ha convertido en asimétrico, ¿eh? Entonces vamos a tener dos isómeros más, dependiendo si pongo el OH hacia arriba o si lo pongo hacia abajo, ¿vale? Bueno, este sería el caso de la fructosa. Se forma otra figura, ¿vale? Y aquí el nuevo carbono asimétrico, que sería el carbono 2. Bien, las figuras más probables, hemos visto que son o bien hexágonos, y eso se conoce como pirano, o bien pentágonos, y eso se conoce como furanos, ¿vale? Y los nuevos isómeros, no sé si los tendré así, en pirano ciclan las aldohexosas y en furano ciclan las cetohexosas, como era el caso este que hemos visto de la fructosa, y las aldopentosas, que sería la ribosa, ¿vale?
Vamos a ver, me falta por deciros los nuevos isómeros. Los nuevos isómeros que aquí no me van a aparecer. Vamos a ver. Los nuevos isómeros. Vamos a ir para atrás. Aquí. Aquí. Bien. Para los nuevos isómeros, que sería el carbono carbonilo, que ahora tiene pasa a ser un carbono asimétrico, ¿vale? Si el OH lo ponemos por arriba, este sería el isómero beta, ¿vale? El beta. Si lo ponemos hacia abajo, como en el primera diapositiva, creo que era. Vamos un poquito para atrás. Aquí. ¿Lo veis? Aquí está la glucosa con el OH hacia abajo. Pues esta sería alfa, ¿vale? Es decir, si el OH está hacia abajo, o lo que es igual, tal vez a mí me gusta más poner como referencia el carbono 6, ¿vale? Si está en diferente plano al carbono 6, el isómero se llama alfa. Por tanto, esta sería la alfa, esta molécula sería la alfa de glucosa, ¿vale? Mientras que en el caso este que nos han puesto, el nuevo OH lo han colocado en el mismo plano del carbono 6. Y este sería el isómero beta, beta de glucosa, ¿vale? En este caso, el nuevo OH estaría en el plano diferente al carbono 6. Por tanto, esto sería una alfa de fructosa, ¿vale? A ver, esta de aquí, el OH en diferente plano, alfa de glucosa. Y aquí, el OH en diferente plano al 6, alfa de fructosa, ¿vale? Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí.